16 para elegir y renovar la actual Junta Directiva, donde hay una serie de observaciones. Efectivamente, nosotros habíamos presentado un documento como director de responsabilidad social a la presidenta del Comité Electoral del Consejo Regional de Moquegua. En este caso estamos hablando de la licenciada María José Chávez Ceballos. Lamentablemente nunca se ha tenido un pronunciamiento, no una respuesta, porque el documento que le presentamos era para hacerle ver que había algunos vicios, algunos problemas, de los cuales como comité electoral en conjunto debían de atender ese tema y pronunciarse al respecto con declarar la invalidez de la lista, respeto y transparencia, o en todo caso habilitarla. Pero debo entender, dadas las elecciones que se han dado, de que no han tomado en cuenta para nada dicho documento, y lo que han realizado es habilitar la lista, a pesar de las observaciones, a pesar de haberse indicado de que la lista fue presentada o inscrita de manera extemporánea, ¿no? Entonces, nunca ha habido. Lo que ha argumentado María José Chávez Ceballos es de que ellos tienen un plazo de 30 días para responder o para pronunciarse. Probablemente que sea cierto eso, en el sentido que fuera un documento que en el marco de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 27444, sí se da. Pero en este caso, estamos hablando de un proceso de elecciones de los cuales se tiene un reglamento específico. El Comité Electoral Nacional ha emitido un reglamento específico para este proceso, donde ha dado todas las pautas a fin de que todos los comités electorales al interior del país que han utilizado este reglamento, esta directiva como una guía para llevar adelante el proceso, se ciñan al documento. En dicho reglamento dice que los comités electorales tienen 24 horas, o sea, estamos hablando desde el Comité Electoral Nacional, a su vez para los comités electorales departamentales. Lo que vale decir de que este Comité Electoral Departamental, de haber recibido el documento que presentamos para que observe la inscripción de la lista, ha debido de pronunciarse en un plazo de 24 horas, lo que no lo ha hecho. En todo caso, estamos dentro del término para presentar la apelación correspondiente y para solicitar la anulación del proceso de elecciones que se ha realizado en el departamento de Moquegua. Toda vez de que también en el escrutinio que se ha realizado, y que me extraña que haya participado un señor que dice representar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, haya convalidado la participación de la licenciada Pamela Blas Castro, que también es candidata a primera vicedecano del Consejo Regional de Moquegua, haya convalidado su participación como personera legal de la misma lista a la cual ella postula como primera candidata a vicedecana. El reglamento de elecciones señala claramente de que quien ejerce la responsabilidad de personero debe ser otra persona diferente a los miembros que integran la lista de candidatos. Y la condición es que debe estar activo y habilitado. Entonces, de por sí ya hay un vicio ahí también, ¿no? Pero no sé, la verdad no sé qué le ha pasado al comité electoral, no sé cuál es la presencia de este señor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
Y no sé también por qué es que la decana nacional, la doctora Carola, ha emitido un pronunciamiento dejando entrever de que hay chismes, que hay rumores, que hay informaciones tendenciosas, etcétera, etcétera. En realidad, como dije Anita, estamos evaluando y estamos dentro del plazo para presentar la apelación correspondiente. Claro, ahora, Oscar, viendo esta situación de lo que está pasando en el colegio de periodistas en estos instantes, esto es un problema, porque miren, señores, no, los oyentes que están escuchando, hablamos de ética. Yo pregunto, no, la licenciada puede ser personera, es decana, es también participando para el vicedecana, ¿no? En esta única lista. O sea, yo pregunto, ¿se puede hacer toda esta parte? Y muy aparte, ¿no? Que también quiere lanzarse, vamos a decirlo criollamente, a la piscina electoral como candidata al Senado, con el partido de esta escoba, ¿no? Pero sin embargo yo pregunto, ¿esto es ético? A ver, licenciado Oscar, usted que es prácticamente profesional, es parte de este colegio de periodistas. Yo tengo mi colegio aparte, pero nunca he visto esta situación, esta casuística. Definitivamente que no. Pero me preocupa bastante cómo realmente está afectando la ética, el profesionalismo que supuestamente tiene que haber el periodismo, porque el periodismo está manchado ahorita por la sociedad porque ya no crea ningún periodista. Y es la realidad lo que justamente he tenido la participación de una capacitación anterior y esto no sorprende o no preocupa la realidad de lo que está pasando con el colegio de periodistas. ¿Se puede hacer esto, licenciado Oscar Ordóñez? Bueno, en realidad no es ético, definitivamente que no es ético, pues no. Se vea por donde se vea, se le dé el ángulo que se le quiera dar a este tema, no es ético. Más aún cuando esta situación antiética, o que linda con la ética, proviene de una persona o de un personaje que es ampliamente conocido en el departamento de Moquegua y tal vez en las esferas nacionales por la pretensión que pueda tener la persona. Pero definitiva no es ético cuando se trata, estamos hablando no de cualquier profesional, estamos hablando en este caso de alguien que ejerce la representación de un conjunto de profesionales y que han depositado en esta persona la confianza, sobre todo la confianza. Pero cuando esa confianza se destruye y se pretende arrastrar a otros profesionales, de repente más jóvenes, entonces ¿de qué estamos hablando? Pues, ¿no? Como digo, esto es inaceptable cuando proviene de una persona que es ampliamente conocida, que tiene pretensiones, que conduce o está al frente de la representación de un colegio profesional, como es este caso, el de periodistas, y que no es la primera, sino es la tercera o cuarta vez que tiene una pretensión de llegar a ser autoridad para poder regir los destinos de toda una población, ¿no? Estamos hablando de una persona que es gobernadora regional, estamos hablando de una supuesta gobernadora regional del departamento de Moquegua, ahora con cierta inclinación de querer llegar a ser senadora. O sea, eso está terriblemente mal. A mí me parece que aquí hay ya un problema de mucho ego personal, de rebeldía, de soberbia, pero más me parece que aquí hay un problema de un desorden psicológico, porque una persona que es profesional, que ha tenido esas expectativas, que se proyecta en el ámbito personal, empresarial, profesional, rompiendo toda la estructura que la misma sociedad establece, los valores, la ética, etcétera. Entonces no estamos hablando de una persona normal, ¿no? Es probablemente que sea una persona que vive de mucho de la vanidad, que vive mucho del egoísmo,
una persona ególatra de repente, o no sé, probablemente digo, hay alguna distorsión psicológica. Entonces eso lo tiene que tratar un profesional. Cuando hay esos problemas, hay que acudir al profesional para poder corregir y que esto no se vuelva pues un peligro, porque realmente es un peligro tener una persona que no tiene claridad, que no tiene transparencia, que arrastra a los demás. O sea, es terrible, realmente es terrible, Anita. Claro, y ahora, dentro de lo que estamos indicando, licenciado Oscar, en todo caso, ante esta situación, ¿qué es lo que debería de hacer ella como profesional? Porque ella también dirige un medio, representa un medio y es gerente de un medio. Y aparte de ello tiene un espacio donde mucha población, pero muy aparte también quiere ser eso, quiere ser el otro, es esto, es el otro. Y yo, como dice mi madre, ¿no? Mucho abarca el que poco aprieta. Se hace solamente una cosa. Y particularmente, yo le pregunto a usted, licenciado Ordóñez, entonces, ¿qué debería de ser ella? Porque también es profesional, ¿no? Pero muy aparte de esta situación, acá tenemos conciencia cada uno de nosotros. Bueno, en el tema ese, ¿qué debería hacer la licenciada Pamela Blas? Ya es una decisión personal, pero haciendo una descripción de los hechos, de cómo se presenta ante la comunidad, aquí hay un problema de mucha vanidad, y eso creo que la está ganando por encima de su propio pensamiento, de su propia responsabilidad. Más allá de su mundo empresarial, ya es la audiencia quien califica, es los oyentes, es las personas que conocen a esta profesional, la que tienen la mejor opción de ver si respaldan, no respaldan, si lo que propugna a través de un medio de comunicación es verdaderamente objetivo o es subjetivo. Aquí se tiene que evaluar también el relacionamiento que una persona tiene con la comunidad, con la sociedad, cómo están mis relaciones con el sector público, cómo están mis relaciones con el sector privado, etcétera. Todos estos aspectos se tienen que tomar en cuenta para ver el nivel de aceptación que pueda tener como persona, como profesional, como empresario, nivel de credibilidad frente a una comunidad. O sea, es una decisión ya personal, pero tal como se ha venido presentando esta situación, lamentablemente hay una pérdida de valores que ha arrastrado o que ha empujado a otros profesionales a adherirse a una votación anulada, viciada, y escandalosamente decir pues que siendo una profesional que es decana, ¿no es cierto?, que se postula en una lista para una reelección, que tiene aspiraciones para ser senadora, que tiene una imagen pública construida, esté involucrada en este tipo de escándalos cuando se presenta. No creo que sea por desconocimiento, sino, vuelvo a decir, la vanidad la ha ganado esta persona, ¿no? Entonces, cuando se presenta en la misma lista como candidata a la primera vicedecanatura, y a la vez se presenta como personera de la misma lista, o sea, es juez y parte al mismo tiempo. Es increíble, ¿no? Es increíble. Pero a mí lo que me preocupa más es la participación de este señor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Por lo que he conversado con este señor, no recuerdo el nombre, muy dudoso, muy distraído, no muy conocedor de la norma. Al final, en mi opinión, pensando en alto, dije, a este pata le han puesto el chaleco, le han puesto el photocheck, de repente lo han conseguido por ahí. O sea, pensando criollamente, ¿no? Así es. No pensando malintencionadamente, porque ni bien terminó el proceso, desapareció. Es más, en las consultas que se hizo con María José, ella deslinda todo tipo de responsabilidad. Yo le digo, ¿y por qué ustedes han permitido la participación
de la licenciada Pamela, hablas como personera. No, nosotros no hemos permitido, me dijo, es el señor de la OMPI. Oiga, un momentito. Sea como fuera la presencia de una persona de la OMPI, el papel de la OMPI es de veedor, no de calificar los documentos si están bien, está mal, si procede esto, no procede. Y si hubiera alguna observación, también su responsabilidad es de observar. Pero no, la presidenta del comité dijo, no, el señor de la OMPI ha dicho que está bien. O sea, ya preocupante, por eso digo, ¿no? Preocupante que un funcionario o un servidor de la OMPI también se haya prestado para ese proceso que de por sí está, pues, mal, ¿no? Mal. Ahora, a nadie le consta si realmente esos 15 votos que se ha obtenido en esta lista única hayan sido verdaderamente emitidos ahí en el ánfora, porque hasta donde conozco, algunos miembros que integran esa lista de la licenciada Pamela, o que lleva como decano a Fermín Quinto, no han ido a votar, no se han presentado a votar. Entonces, me llama poderosamente la atención. Y entonces, ¿dónde están esos 15 votos? ¿De quiénes son esos 15 votos? Se tendría que ver en todo caso cuántos son los que presentaron, porque solo 15 son los que han aceptado esa lista, porque hay otros que han viciado y han puesto en blanco. El licenciado Ordóñez. Claro, por eso es preocupante. Estamos, como indiqué, en el plazo de presentar 2 documentos, uno por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de todo lo que ha significado este proceso, y un segundo documento dirigido ya al Comité Electoral Nacional para solicitando la anulación de este proceso por estos vicios que estamos conversando, ¿no? Ahora, yo he recomendado, porque se nota la intención, se nota, no digo que lo van a hacer o que lo harán, o que piensan, no, se nota la intención de querer desaparecer toda esa documentación que ha servido para el proceso, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho... ¿Por qué quieren desaparecer esa documentación, licenciado Ordóñez? Porque, lógicamente, frente a un proceso no habría elemento probatorio, pues, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado de que la destrucción, la desaparición de esa documentación que ha servido, que ha permitido obtener un resultado válido o inválido, así nomás no puede ser destruido. Y si lo hacen, estaría ya inmerso en un delito penal que va contra el derecho del sufragio, que va contra el derecho mismo de la transparencia de este proceso, ¿no? Pero es un delito penal, o sea, si ocurrieran ese tipo de situaciones, hay como 3 delitos que están asociados y que sería penoso realmente, sería penoso que se vean involucrados en un proceso penal que mancharía su hoja de vida, y esto pues, usted sabe, Anita, que hoy en día en la administración pública, el servidor tiene que estar limpio, no tiene que tener una mancha, por decirlo así crudamente, ¿no? Entonces, el solo hecho de que ya a una persona la denuncien y la procesen y finalmente la sentencien por delito contra el sufragio, imagínense, ¿no? O sea... Eso es grave, eso es muy grave, lo que usted menciona, licenciado. Licenciado, claro. ¿Y por qué la participación tan poca? Igual en la anterior, como se dice, elección, que también tuvo esa oportunidad de ser decana, licenciada, pero ¿por qué tan poca participación? ¿Qué es lo que pasa dentro del colegio? ¿Por qué no se hubo otra lista también participante en lo que es en esta campaña electoral del Colegio de Periodistas, licenciado Ordóñez? Bueno, en realidad el Colegio de Periodistas en Moquegua no tiene más de 45 miembros en general. Estamos hablando entre pasivos, activos, vitalicios y inhabilitados. Total 45 aproximadamente. De esos 45 están habilitados entre activos y vitalicios 32.
solo 32, ¿no? De esos 32, en esas elecciones a nivel nacional y, entre comillas, departamental, han ido a votar 25, ¿no? Ahora, el tema de por qué no se ha armado dos listas. La explicación es la siguiente. Normalmente cuando hay este proceso electoral para renovar junta directiva, se arma una o dos listas, pero esa una o dos listas integra a miembros de la orden tanto de Hilo como de Moquegua. O sea, son 10 cargos en junta directiva. 5 le corresponde a Moquegua y 5 le corresponde a la provincia de Hilo. De tal forma que hay una alternancia. Es probable que el decano o el candidato a decano sea Moquegua, entonces el candidato a vicedecano es de Hilo, y así sucesivamente se va acomodando los cargos. Pero esta vez Moquegua, impulsada, esta lista de Moquegua, que no ha sido muy seria, que digamos, porque los entretelones de cómo es que se forma esta lista de Moquegua es para el chiste, como se dice, ¿no? O sea, hay todo un sentido de falta de responsabilidad, como se dice criollamente, la lista se armó entre gallos y medianoche, por decirlo así, ¿no? Donde a más de uno lo han sorprendido, ¿no? Y por ahí hay dos señoritas, dos licenciadas, que se han prestado para hacer este tipo de trabajo irresponsable, ¿no? Que han manipulado prácticamente a los demás miembros como para que ya tú vas a ser, por citar, ¿no? Ya tú vas a ser el decano, ya tú vas a hacer tal cargo, ya tú vas... Entonces eso no es serio, eso no es serio. Bueno, y para el caso de Hilo, en Hilo se armó aquí una lista. ¿Ya? Se armó una lista que estaba de postulante Alberto Portugal Vélez, candidato a decano. ¿Ya? Candidato a primer vicedecano estaba Guillermo Kun Cornejo, Moquegua, o sea, para que vean la alternancia. Hilo, candidato a decano, Moquegua con Guillermo Kun a primer vicedecano, el segundo vicedecano también era de Moquegua, y así sucesivamente. Lamentablemente en Hilo se nos cayó porque confiamos en la predisposición de un colega que tenía que superar un problema, y se cursaron los documentos, porque acá en Hilo lo que hemos tenido es un comité impulsor de una lista. O sea, no es que a mí, como el caso de Moquegua, se me antojó y ya pues agarro a quien quiera para ponerlo en la lista, ¿no? Acá no. En Hilo ha habido un comité impulsor de la lista que ha debatido para saber quiénes van a integrar la lista, porque se entiende que es un trabajo serio, responsable, de 2 años, el que se tiene que desarrollar. Bueno, lamentablemente en Hilo estuvimos a la espera todo un día de la decisión de una persona. Corrimos ese plazo hasta el día siguiente, hasta las 11 de la mañana. Lamentablemente tengo que decirlo, o sea, no ha habido credibilidad en esa persona, ¿no? Y bueno, finalmente el comité impulsor, no una decisión de Óscar Ordóñez o una decisión del candidato no, el comité impulsor de Hilo, evaluando la situación como se había presentado, decidió no postularse, así de simple. Estando dentro de los plazos y todo lo demás, como para poder perjudicar la lista. Todo. Vamos a decirlo así, perjudicar la lista que ya ustedes habían formado, licenciado Ordóñez. Claro. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Mire, hasta en el colegio de periodistas pasa eso, ¿ah? Hasta en el colegio de periodistas pasa ello. Y esto es una impotencia para ustedes como colegas. Que primamos la transparencia, que primamos la ética, que se prima el profesionalismo y tanta cosa. Entonces, ¿en dónde queda todo lo que supuestamente hablan hacia los oyentes? Lo que me llama la atención, Anita, no sé si te has fijado en el nombre que ha postulado
esa lista de Moquegua. La lista que ha postulado como lista única Moquegua es respeto y transparencia. O sea, imagínense, eso es una burla, creo, ¿no? Porque por todos los hechos y por todos los antecedentes y por todo lo que ha pasado y lo que probablemente pueda venir en adelante, o sea, ¿de qué respeto hablamos? ¿De qué transparencia hablamos? ¿No? Me parece que ha sido una humorada el querer postularse de esa forma, ¿no? Como Así respeto y transparencia. Qué pena, de verdad. Qué pena lo que está suscitándose. Licenciado Ordóñez, ¿qué le diría a usted? A mí me preocupa, Sí. cómo es que la comunidad va a ver a esas personas, a esos colegas, Eso. a estos profesionales. O sea, se entiende que son profesionales que, si es bien cierto, no hacen el periodismo de calle, pero algunos de estos profesionales jóvenes, o de repente algunos ya que tienen una estabilidad laboral en determinado sector público, o sea, ¿qué tipo de gestión hacen entonces estos profesionales al interior de las dependencias que los han cobijado, que los están cobijando, ¿no? O sea, sí es bien cierto que no hacen periodismo de calle, pero están haciendo periodismo institucional en alguna forma, o están trabajando dentro de las áreas de imagen institucional, o están adscritas a áreas de responsabilidad dentro del sector público. Entonces, lógicamente, yo, jefe, me pregunté, oiga, un momentito, ¿qué está pasando acá? Tenemos una persona que ha participado de un proceso y o sea, se rompe la confianza, ¿no? Exacto. Ya no hay esa confianza. Licenciado, ¿qué le diría usted en todo caso a esos oyentes que todavía, o a los oyentes que de alguna manera captamos decir la transparencia del caso? Por mi parte, como se dice, yo no tengo ningún motivo por qué hablar mal de alguien o hablar mal, esto no. Acá vamos al tema de ética, de transparencia. Si estamos profanando algo, tenemos que hacerlo con el ejemplo. Y creo que el ejemplo somos nosotros. Porque ¿qué podemos decir a las autoridades? ¿Con qué cara podemos hablar a estas autoridades que presuntamente puedan ser corruptos o tengan esta situación? Yo pregunto, ¿cómo vamos a nosotros a indicar si también no estamos cumpliendo como corresponde? Licenciado, para finalizar, ¿qué le diría a usted a la población? Bueno, creo que la población conoce a los profesionales del periodismo, ¿no? Y creo que la población conoce mayormente a aquellos periodistas que están en la calle, que están participando directamente en las conferencias de prensa, o que en alguna forma, luego de conocerlos en el trabajo periodístico de calle, se involucran o se enrolan en una entidad pública, pero ya tienen una imagen construida, que es muy diferente a aquellos que no la tienen, pero que de pronto pues los conocen como que son profesionales en la comunicación, pero si se involucran en este tipo de manifestaciones o de hechos, lamentablemente pues van a tener que bregar mucho para poder tener credibilidad, responsabilidad, valores, respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que la imagen pública cada uno la construye, cada uno. Por eso decía Anita, aquí el profesional en periodismo o en ciencias de la comunicación, como se quiera llamar recientemente, a pesar de que esto es un híbrido, porque cuando se creó la ley del periodismo, se creó de manera específica para los periodistas. Ahora, los profesionales que están egresando de las universidades públicas o privadas como licenciado en comunicación, yo entiendo que estos profesionales que tienen esa rotulación, ese título de licenciados en comunicación, ellos mismos han presentado al Congreso de la República una propuesta de creación del Colegio de Comunicadores Sociales en el Perú, así como en algún momento también los relacionadores públicos presentaron un proyecto al Congreso, de tal forma que el Congreso ha creado el Colegio de Relacionistas Públicos del Perú.
Entonces, no sé cómo es que el Colegio de Periodistas en las gestiones, no solo de la señora Carola, pero se ha acentuado más en este caso con la señora Carola, hayan indexado a Colegio de Periodistas y comunicadores sociales y sus especialidades, dice, ¿no? O sea, es un híbrido lo que existe realmente, ¿no? Entonces, y eso, licenciado Ordóñez, lo que usted está mencionando, es cierto. Yo he tenido comunicación el último fin de semana que he estado en Lima y me he enterado de todo lo que está pasando en el Colegio de Periodistas a nivel nacional. Y no solamente está pasando en Moquegua, y pareciera que se han unido, ¿no?, con la actual gestión, la saliente, para hacer este tipo de situaciones, aparentemente. O sea, imagínense, se podría decir una presunta red que no se quiere salir de este poder. Lo puedo deducir de esta manera como una hipótesis, licenciado Ordóñez. Claro, en realidad es un indio lo que está pasando ahí, ¿no? Y peor aún todavía que la licenciada Pamela Blas Castro ha participado en la reforma del estatuto, en la actualización del estatuto a nivel nacional, el que está ya vigente, el que se aplica, etcétera, etcétera, y hay una serie de vicios, hay una serie de errores. ¿Cómo es posible, por ejemplo, o sea, que en el reglamento del estatuto, se haya consignado valores pecuniarios que afectan a la economía de los periodistas? Si estamos hablando que en el departamento de Moquegua tenemos algunos periodistas que están inhabilitados justamente porque su condición económica no les permite estar al día en sus cuotas ordinarias. Entonces, el reglamento del estatuto del Colegio de Periodistas, en uno de los articulados dice que para que un periodista esté habilitado nuevamente o adquiera nuevamente su condición de periodista activo, tiene que pagar sus cuotas ordinarias. Ya. Fuera de que debe de pagar las cuotas ordinarias, también está la aplicación de una multa. O sea, es una multa, si no me equivoco, del 1 o el 10% de la unidad impositiva tributaria. Imagínense. O sea, ¿dónde se ha visto eso? En ningún colegio profesional, ni en el de abogados. Por ejemplo, en el colegio de abogados, el abogado que dejó de pagar sus cuotas meses o años, lo único que hace es ponerse al día con sus cuotas y habilitarse. Pero en este caso no. En el caso del Colegio de Periodistas, lejos de que uno se pone al día en sus cuotas, todavía le aplican la multa. Y así como ese ejemplo hay otros casos más. Entonces, ¿qué se quiere hacer acá? Wow, vamos a tener que ver la forma de trabajar una propuesta, un proyecto o algo, pero lo primero que se tiene que hacer con la nueva Junta Directiva Nacional que ingrese es plantearle ya una medida cautelar, una acción de amparo, de no innovar. Lo que quiere decir es de que todo esto que han aprobado debe quedar ahí, paralizado, a efectos de que esta nueva Junta Directiva Nacional revise nuevamente los estatutos y hagan las correcciones que tengan que hacer. Eso es, Anita. Yo te agradezco, licenciado, por esta importante participación y ojalá que tomen la debida atención las autoridades, de verdad. No es por nada, pero creo que acá estamos hablando que esto es algo serio, definitivamente que sí. Sí, y también a los profesionales de ciencias de la comunicación deben de seguir motivándose para seguir presionando a nivel del Congreso de la República, ahora que vamos a tener el próximo año, y antes de que pasemos a la bicameralidad, presionar a nivel del Congreso a través de los congresistas Víctor Cutipa, del congresista Samuel Coahuila o de otros congresistas a nivel nacional, presionar para que el Congreso emita la ley de creación
del Colegio de Comunicadores Sociales y sus especialidades, como quiera llamarse, como tal. De tal forma, pues, de que no estemos, pues, en el Colegio de Periodistas, ahí están. Hay relacionistas públicos, hay comunicadores sociales, etcétera, etcétera. Cada quien en su colegio, ¿no? Así Periodistas, Colegio de Periodistas. Relacionadores públicos en el Colegio de Relacionistas Públicos. Comunicadores sociales con sus especialidades en el Colegio de Comunicadores Sociales. O sea,